La vida también se juega fuera del terreno. Este podcast es el nuevo podcast Doble Play con José Lobatón, y también tendremos invitados especiales donde conocerás la historia dentro y fuera del terreno. ¿Estás lista, mi amor? Veamos. Ok, ya vamos para allá. En este podcast tendremos personajes, tenemos historias, nos reiremos, quizás hasta lloraremos, pero la idea es que podamos conectar con ustedes, que ustedes conecten con nosotros y con nuestra historia, y conocerás esa parte que quizás otros no te han comentado, que otros quizás no saben, de cómo fue el inicio, cómo fue el progreso y cómo fue llegar a ese punto de ser Grandes Ligas. Pues conoceremos también cómo fue el principio de esta historia. Por aquí vamos llegando a mi casa. Vamos a ver a mi esposa y mi hijo. Estamos llegando a la casa ahora. Vamos a conocer un poco más de la historia mía. Vamos a saludar a mi familia, que primero que nada, importante. También conoceremos a mi hijo, que está por aquí. Creo que va a estar en otros podcasts, también va a estar por ahí él. Estará mi esposa también, que estará en los podcasts. Eso es algo que no se pueden perder. Conoceremos a la perrita de mi casa también, porque por aquí está. Hola, mi niña preciosa. Hola, mi niña. Mira, esto es lo más chiquitico que tenemos en la casa. ¿Verdad? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Hola, hijo mío. Te bendiga. Mira, quiero que le digas algo y que le digas a la gente sobre el podcast que tenemos contigo también, porque tenemos un podcast contigo, un podcast con mi esposa. ¿Qué piensas tú del podcast que hicimos juntos? Que viene por ahí, viene pronto. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué tienes que decir de ese podcast? Que va a estar bueno. ¿Sí? ¿Lo recomiendas? Y bueno, también hay uno que viene con mi esposa, muy importante ese podcast. En este nuevo comienzo de este capítulo de la historia de José Lobatón y los demás, porque acuérdense que no es nada más yo, también se va a hablar mucho de lo que vivió mi esposa como esa mujer detrás de las gradas, que estaba ya sufriendo las cosas de los demás. También vamos a tener invitados especiales donde conoceremos su historia, conoceremos un poquitico más de cada uno de ellos. Mi esposa y yo pues llegamos a la conclusión de tanto dar y tanto dar. Nuestro eslogan, la vida también... La vida también se juega fuera. La vida también se juega fuera del terreno. Si no la tengo a ella, estoy hecho a perder. Y en este podcast que se llama Doble Play Podcast con José Lobatón, invitados especiales, con mi esposa, que va a ser una de las invitadas especiales casi siempre. No va a estar en todos los podcasts, pero en muchos va a estar ella también ayudándome en esto. Llegamos. En esta historia, mi historia, que estaremos contando, empezaremos desde una parte de Lara 2001. Lara 2001, donde fueron los Juegos Nacionales Juveniles. Esos años míos fueron increíbles. Creo que tengo demasiados recuerdos. Voy a tratar de resumir un poco para no entrar en completamente detalles de todo. Lara 2001... Yo era un shortstop porque me encantaba. A mí el béisbol ha sido más de lo que a mí me gusta, no ha sido tanto de lo que me han obligado a hacer. Siempre me gustó el shortstop. Yo era shortstop, era pitcher también. Recuerdo que en ese nacional, esos Juegos Nacionales Juveniles, me iba muy bien. Incluso íbamos... el equipo era la primera vez que clasificaba, el equipo de mi estado portugués era la primera vez que clasificaba a unos Juegos Nacionales Juveniles, y recuerdo que venía de tirarle un juego a Falcón. En ese juego de Falcón, en la eliminatoria, yo le gané, y me dice el manager que para los Juegos Nacionales Juveniles yo iba a hacer otra vez, le iba a volver a fichar a Falcón. Falcón me metió, digamos, como 7 carreras, creo que fueron 7 carreras. Creo que la mayoría fueron sucias, fueron 2 rolling que me dieron al infield, y luego, bueno, de ahí en adelante empezaron a ver batazo y batazo. Salí del juego frustrado, no pude ni siquiera quedarme en el juego, me tuvieron que sacar con un solo lado que saqué.
y decidieron sacarme completamente del juego porque no se podía sacar otro jugador y meterlo. No recuerdo la regla que había. Salí frustrado de ahí, decidí no ser pitcher más. Tenía escado que me habían dicho que yo a los 15 años yo ya lanzaba 90 millas, o sea, tocaba las 90 millas y me mantenía entre 87 y 88. Pero a medida de esa vez que me dieron bastante batazo, pues yo decidí no pichar más. Eso digamos que me frustró un poco, pero no quitó mi hambre de seguir trabajando en la parte de mi béisbol, de mi shortstop. Seguí ese año, incluso en ese año seguí súper bien. Pero entonces ahí vienen las cuestiones que nosotros tenemos que entender, los cambios que da la vida. Si ven que yo era shortstop, pitcher y luego vinieron los cambios. ¿Dónde vienen los cambios? Suceden cuando entro a la academia. Después de todo esto ingreso a la academia de Félix Olivo. En esa academia pues yo te puedo decir que el trato para mí fue bien, fue bueno. Tenía 17 años, ya tenía que buscar una firma lo más rápido posible. Ernesto Mejía, jugador venezolano, fue el que me ayudó a llegar a esa academia. Fue el que me dijo, el que me llevó un día allá a la academia. Estaba Félix, estaba también el Chingo Ortega, que en paz descanse, Ochoa, estaba el viejo, también estaba, entre otros, que no, para no decirle a todo el mundo, se me va a perder alguno, después se van a enojar, pero bueno, estábamos muchos ahí en la academia y decidieron dejarme porque me vieron el potencial como shortstop. Entro como shortstop. Recuerdo unas palabras de mi papá antes de yo llegar allá y mi mamá se reunió conmigo, me dice, hijo, tienes 17 años, te voy a dar 3 meses para que vayas a la academia. Si llegas a firmar, pues bien, y si no firmas en 3 meses, pues tú te devuelves y vas a ir a estudiar, vas a seguir estudiando. Yo me había graduado de bachiller. Decido y digo, bueno, está bien, si eso es lo que mi mamá y mi papá dicen, pues eso hay que hacerlo. El primer mes yo intenté ser shortstop. Bueno, yo era shortstop, era lo que me gustaba y era bueno, era bastante bueno. Te puedo contar que las manos eran buenas. Mi hermano era shortstop también, entonces me ayudó mucho con las manos, trabajamos mucho. Pero yo tenía un problema que era muy lento al momento de correr, pues no hacía lo que me decían que tenía que hacer. A medida de eso, pues deciden el siguiente mes, fue mucho trabajo, traté de bajar bastante la velocidad, no pude bajar en el primer mes, me deciden poner en tercera base. En tercera base los batazos pues era un poco más duro, te pedían que fueras corpulento, que fueras con fuerza. Yo no tenía esa habilidad de tener tanta fuerza porque mi fuerza era normal, pero no era una fuerza no era jonronero. Entonces hubo un showcase en La Libertad, si mal no recuerdo, y me dicen que tengo que... se reúne y dicen que la única forma de que yo pueda firmar es ser catcher. Y bueno, yo dije de una vez, vamos a ponernos el equipo que echar. Recuerdo que la primera vez que me dicen eso, yo salgo a ponerme el equipo que echar y los chingas, las chingadas, uno se la pone, tiene una forma de ponérsela. Los ganchos no van hacia adentro, van hacia afuera. Como yo no sabía nada de quechar, porque nunca me había quechado, incluso mi mamá me decía que no queches nunca, por favor. Como me toca ponerme, le pongo los ganchos hacia adentro. Imagínate que como yo no sabía nada de lo que era de quechar y me llega a suceder eso. Bueno, eso fue lo primero que hice. Luego de eso empieza ese proceso de un mes que me quedaba para firmar en esa academia y logro llegar en trabajo, logro llegar al punto donde quería llegar. Quizás no era el mejor catcher en el momento, pero sí me consideraba que era lo suficientemente bueno para llegar a firmar. Mi bate me ayudaba mucho. Creo que cuando pequeño y después de grande siempre fui buen bateador, con buenas manos. No puedo decir que no, porque ahora sí tuve buenas manos para el momento de firmar, un buen brazo. Mis números en lanzamiento a las bases eran buenos también. Me toca el día de firmar. Pero antes de eso te quiero comentar algo, por lo menos que me sucedió en mi parte de la academia. Una historia breve sobre lo que me ayudó a mí quizás para llegar al punto donde llegué, para sentirme de la manera que me sentía, con el deseo de tener nada más 3 meses y llegar a firmar. Fíjate algo importante,
Mis padres no tenían mucho dinero, nosotros no éramos de recursos, no teníamos muchos recursos, y para estar en la academia en aquellas épocas, no es como la época de ahora, la época anteriores tú pagabas para estar en una academia, ahora te pagan a ti para estar en una academia, completamente distinto. Ahora te dan incluso cuando tienes 10, 12 años, te empiezan a dar los buscatalentos o las academias, te empiezan a dar dinero para estar. En aquella época no. Yo tenía que pagar, me recuerdo que pagaba 25 bolívares, si no recuerdo, 20, 25 bolívares semanales para la comida. Y mi papá, pues nosotros no teníamos mucho, mi papá reunía, mi papá era taxista y me recuerdo que mi papá siempre me daba exactamente, si eran 20 bolívares, eran 20 bolívares que me daba, si eran 25, eran 25 que me daba, nunca me daba de más. Y hubieron momentos que me tocaron sacar ese orgullo, quitar ese orgullo que tú tienes siempre, que no te deja pedir quizás a los demás. Había una panadería cerca de donde nosotros nos quedábamos. Nosotros vivíamos en Macapo. Yo salí de la Academia de Felolio, que estaba en Tinaquillo en ese momento, y había esa panadería del cual vendía unos pancitos de coco, vendía pancitos dulces. Yo no tenía cómo comprar nada, porque no tenía, yo comía lo que me daba la academia porque no podía hacer más nada. Y ahí es donde tuvo que tragarme el orgullo y tener que pedirle a los demás. Y eso quizás me inspiró un poco más a decir, a mí no me gusta pedir. Mi mamá me dijo que eso era una de las peores cosas, que era pedir. Pero el momento, las ganas, el deseo quizás de querer comer algo, estaba chamo, y ver a los demás que quizás los padres le daban un poco más para comerse un pancito, para tomarse un refresco, algo, yo no lo podía hacer. En mi caso yo no lo podía hacer. Y yo creo que eso me inspiró a querer superarme, a querer ser más, y para no tener que pedirle a nadie en la vida nada, sino superarme y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante, después que yo firme, yo me voy a comprar mis propias cosas y no voy a tener que pedirle a nadie por algo que necesite, sino que yo voy a trabajar duro para yo obtenerlo. Y eso quizás fue uno de los principales, digo yo, en ese momento de llegar a donde yo llegué, porque de ahí vino como un impulso de decir, yo quiero. Viene el día de la firma. El día de la firma era un día lluvioso, un día que te digo, no... me recuerdo que uno de los muchachos dice, hoy no va a haber firma, hoy no firma nadie porque hoy está lloviendo, y que la mayoría de las veces cuando llueve no firman a nadie. Recuerdo que le digo a él, pues hoy va a cambiar porque hoy es el día que yo voy a firmar, hoy es mi día. El scout era un americano, el americano dice, estamos todos sentados esperando qué pasaba, el americano dice, ¿ustedes creen que yo vine? Bueno, lo dijo en inglés, no recuerdo, no entiendo nada de lo que dijo, eso fue lo que me dijo la gente que dijo. En ese momento no hablaba nada de inglés. Dice, ¿ustedes creen que yo vine para acá a perder mi tiempo de tan lejos? Agarren y vayan a soltar y vayan a estrecharse porque vamos a trallar hoy, vamos a hacer el trallado. Y yo dije, bueno, listo, nos fuimos. Recuerdo que ese fue el mejor día que corrí. Yo llegué haciendo 7.7, 7.6, 7.7, era súper lento, como se restó, y cuando firmé haciendo 7 flat. Creo que hice 7.01 y 7.0 y 7.01, creo que fueron mis dos tiempos. Cuando me tocó tirar a las bases, tiré súper bien. No fue el mejor día en tiempo, porque tiré sobre 1.88, 1.90, pero yo mis tiempos eran mucho más bajos. Yo llegué a tirar a las bases sobre 1.75, 1.78, e incluso creo que un poco más bajo de eso. Mi brazo era bien potente. Me toca batear, y bateé súper bien. Incluso nos dijeron que nos íbamos a enfrentar a un pitcher. Creo que estaba Rómulo Sánchez, creo que estaba Ochoa, también estaba por ahí, otro que estaba con nosotros también ahí. Y ellos nos lanzaron, y yo creo que di par de batazos, bueno, le queché también bien. Al concluir ese día, todo el mundo espera que digan algo, no dijeron nadie, bueno, nos comunicamos con ustedes el siguiente día. Al siguiente día había otro tryout, una breve historia. Al siguiente día viene el otro tryout donde me dicen, llegamos en la mañana, ese día nos iba a chequear los Leones del Caracas y los Orioles de Baltimore. Yo llego pensando que ya yo debería haber firmado con todo el tryout que yo hice el día anterior. Y cuando llego me dicen, cónchale, Lobatón, no sé,
Feli Olivo no ha dicho nada, no ha llegado todavía. Pero según lo que yo tengo aquí, me dice uno de los coaches, tú tienes que trallar. Yo le digo, ¿cómo es posible que yo voy a estar trayendo si mi día de ayer fue muy bueno? ¿Cómo? Bueno, decidí hacerlo. Bueno, no decidí hacerlo, no tenía otra opción. Cuando nos estamos estrechando, yo estoy estrechando y estoy enojado. Como que ya yo no sé qué hacer, mi trayado de ayer fue muy bueno, no sé qué va a pasar, me estoy estrechando. Y en eso llega uno de los coaches y me dice, mira, Lobatón, que dice el scout que no te puede chequear ahora. Y yo le digo, ¿pero por qué no me puede chequear? ¿Ahora qué es lo que pasa? ¿Ahora por qué no me va a chequear? Estaba enojado por una cosa, ahora me enojo por la otra. Y me dice, lo que pasa es que ellos no pueden checar un pelotero ya firmado. Yo le digo, bueno, yo no estoy firmado. ¿Cómo tú vas a decir que ya firmado si yo no estoy firmado? Y me dice, lo que pasa es que tienes que hablar con Feli. Y yo entonces ahí entra en mi mente como que, ¿qué pasaría? Voy a donde está Feli. Voy donde está el chino, que estaba ahí, que es otro de los coaches. Y el chino me dice, felicidades, ya eres un profesional. Y, ¿sabes? Me quedé así como en shock, ya va, no estoy entendiendo nada porque a mí nadie me ha dicho nada. Entonces me dice, anda, que Feli ya llegó. Cuando llegó está Feli me dice, mira, acabamos de llegar a un acuerdo con los padres y los padres de San Diego pues te firmaron. El lunes tienes que venir para firmar. Entonces imagínate, yo estoy en Tinaquillo. Estoy como a 3 horas y piquito de casa de mis padres, donde yo agarro un autobús o una buseta para llegar. Ahora yo tengo que llamar a mi mamá para decirle la noticia o esperar llegar. Está el problema, está la cuestión. Dije, ¿sabes qué? No le voy a decir nada porque por teléfono era como bien difícil. En aquella época no habían tantos teléfonos, tenías que pedir teléfono prestado. Y decido, ¿sabes qué? Yo voy a esperar hasta que me vaya. Eso fue como un día, creo que fue un día miércoles y todavía faltaba un día. Al siguiente día es el día que me voy. Imagínate, yo agarrando un autobús y en ese autobús un bonanza. Y voy en ese autobús y deseando. Entonces el autobús se paraba en todas las. Que ve una parada de que había gente, se paraba. Imagínate, esas 3 horas se hicieron como 10 horas. Llego a la casa y pues ahí me recibe mi mamá. Me reciben los amigos míos primero afuera. Todos esperaban que yo firmara porque mi hermano estuvo en el trayado y mi hermano vio el trayado que yo tuve y esperaban que yo firmara. Y entonces ya le había dicho a todos ellos, yo creo que él firma, yo creo que ya esta va a ser la firma de él porque él le fue súper bien. Yo llego a la casa cuando mis amigos me ven, mis 2 amigos que estaban ahí, 2 mejores amigos míos, Edgar y Eri, me dicen, ¿qué pasó? Ellos me decían, Rumi, ¿qué pasó, Rumi? ¿Firmaste? Yo no digo nada. Digo, no, todo bien. ¿Dónde está mi mamá? Está allá, entonces pasó donde está mi mamá. Y la abrazo, le doy un beso, le pido la bendición y le digo, mamá, me firmaron. Cuando yo le digo, me firmaron, empieza mi mamá a saltar, empieza mi mamá a llorar. Mira cómo se me peluca el cuerpo. Fue un momento tan especial de ver ese momento de esa alegría de todo. Viene mi hermano, ¿qué pasó? Porque mi mamá empieza a llorar, empieza a gritar, ay Dios mío, gracias. Y entonces que lo firmaron, eso es, qué bueno. Sale mi hermano diciendo, qué bueno, me alegro. Por ahí vino mi papá, mi hermano salió, le fue a decir a mi papá estaba trabajando, estaba en el taxi. Y mi papá viene, me pregunta, y mi papá es bien sesco. Entonces mi papá me dice, ¿qué pasó, hijo? Y yo, bueno, papá, que me firmaron. Me dice, bueno, qué bueno, felicidades. Y ya, de ahí se volteó, ya se fue. Yo sé que mi papá no expresa mucho la alegría, pero yo sé cómo se sentía. Luego de eso, pues empieza esa transición mía de ahora ser un pelotero amateur a ser un pelotero profesional, donde tengo que ir a dar lo mejor de mí en otro lugar, en un lugar donde no conoces a nadie. Entonces viene la siguiente parte, que es Dominicana. Me dicen, Lobatón, vas a ir a la República Dominicana y vas a jugar en la República Dominicana. Digo, wow, yo no conozco de un mundo profesional, mi primera vez saliendo del país. Bueno, lloré. Yo me fui desde Acarigua hasta Caracas. Me pusieron una hermosa porque te ponía alguien que te cuidara porque yo era menor de edad, que todavía no había cumplido los 18 años. Lloré desde que me monté en el avión hasta que llegué a Caracas. O sea, una pena que ahorita me recuerdo y me da pena todo. Eso fue increíble. Llego a Caracas, ya me estaba esperando el scout, me estaban esperando algunos otros compañeros. Ellos nos montamos en el avión, ya es distinto. Ya llego a Dominicana.
Éramos creo que 2 o 3 jugadores que íbamos en ese momento. De resto, igual no los conocía yo, no conocía a nadie. Llegó a Dominicana, ya la temporada había empezado porque tuve un problema con el pasaporte, que yo no lo tenía. Entonces tuvimos que ir a Caracas a sacarlo y había un problema porque nunca te dan el pasaporte, bla, bla, bla. Bueno, al final de esto, llegó a Dominicana sin conocer a nadie, sin saber nada de nadie. Y fue una experiencia distinta. Por eso es que digo que en este mundo del béisbol, cuando tú no estás acostumbrado a eso de salir de tus padres e ir para otro lugar, se complica. ¿Por qué? Porque la costumbre de no tener a personas a tu alrededor que tú conoces y tener que hacer prácticamente nuevas amistades se hace un poco complicado. Yo llego acá donde no conocía a nadie, llego a Dominicana, perdón, donde no conocía a nadie. Y es saludar, dormir, estás durmiendo alrededor de personas que no conoces, que no sabes quiénes son. Ahora tienes jefes, del cual anteriormente mi jefe era mi mamá y mi papá, y ahora tienes jefes que te dicen qué tienes que hacer. Fue una transición completamente dura. Incluso creo que en mi carrera he visto muchos jugadores que no salen de Dominicana porque se van, porque no se acostumbran a que siempre estén alejados de sus padres, estén alejados de las personas. Incluso los que tenían novias, se les hacía difícil porque no lo ibas a ver en tiempo. Y muy, muy complicado. Gracias a Dios siempre fui firme en lo que quería. No te voy a decir, no les digo que es que no sufrí. Todos sufrimos, hubieron noches de llorar, noches que querías irte, pasabas por mil una cosa, imagínate siendo novato de otro país, llegaban y se metían contigo. Había ese tipo de bullying que ha existido toda la vida, que ahora es un poco distinto como es, pero existía también. Pero siempre en mi mente estaba lo que yo quería. Yo tenía en mi mente el escenario que yo quería estar, donde yo quería estar. No quería que nadie me sacara de eso. Y yo luché y luché y luché por ese tipo de cosas. Y luego de eso, pues entró en mi primer juego, llegó a Dominicana. Ese año no me fue muy bien tampoco. Yo creo que di 3 hits como en 25 turnos, 27 turnos. De los 3 hits, de los cuales uno fue jonrón. ¿Qué pasa con ese jonrón? Algo que sucede mucho hoy en día. Doy un jonrón que yo no soy el tipo de pelotero que da muchos jonrones. Si ustedes ven en mi historia, no soy jonronero. Pero sí mis jonrones siempre han sido jonrones lejos. Yo tuve, gracias a Dios, una fuerza, digamos, que cuando le pegaba la pelota, le pegaba duro. Mis batazos siempre salían a una buena velocidad. Esa vez doy un jonrón, yo viví en Baní. Nosotros jugamos en San Cristóbal, Dominican Republic, donde el complejo de nosotros estaba en San Cristóbal, pero vivíamos pues en Baní. Nos trasladamos a un autobús allá, llegamos al lugar, nos toca jugar. Me agarro mi primer turno, recuerdo que estoy en el dogado, le digo a uno de mis compañeros, le digo, si me la tira por medio se la voy a sacar. Primer picheo, si me la tira por medio se la voy a sacar, me voy a quedar parado. La cosa fue que yo nunca había dado jonrones, yo nunca fui jonrón ni siquiera cuando chamo, que cuando él me tira la pelota, yo doy el jonrón y la pelota cae. Eso es ese estadio, nosotros estamos jugando en las Lomas del Sueño en ese momento, cae en el siguiente estadio que está atrás, y cuando la pelota cae fue que yo vine a correr. Yo no sé si fue la impresión, yo no sé si fue el que me salió a perrear en ese momento. Corro completamente, llego a home. Al momento veo que me dicen, Lobatón, uno de los jefes quiere hablar contigo. Mi pensamiento fue, no, listo, me mandaron para Estados Unidos, ¿verdad? Porque di jonrón. Y viene uno de los jefes, no recuerdo el nombre exactamente ahora, y me dice, ¿qué te pareció el jonrón? Le digo, no, espectacular, me pareció increíble. Me dice, ok, no vuelvas a perder un jonrón. Yo le digo, ¿qué hice? Me dice, eso de quedarte parado en home es una falta de respeto. Una falta de respeto al pitcher, una falta de respeto a tus compañeros. Yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque profesionalmente, cuando llegues a más niveles, te vas a conseguir con que cuando dejes ese jonrón, al siguiente bateador le van a meter un pelotazo. Y va a ser por tu culpa. Entonces ese bateador que recibió el pelotazo por tu culpa se va a enojar contigo y pueden haber problemas. Y esos problemas tienes que evitarlos. Creo que fue la última vez que perdí un jonrón. Nunca más decidí hacerlo. Y creo que hoy en día
es una de las cosas que más se ve. Incluso hace días atrás mi hijo dio un jonrón, su primer jonrón de su carrera, y él medio perdió el jonrón. Fue más que todo la emoción de dar un jonrón, fue en Cooperstown, y nosotros conversamos sobre eso, y le dije, no hay necesidad de llegar a ese extremo de perrear tanto, ya lo hiciste, entonces vamos a bajarle un poquitico. Puede haber un pequeño perreo normal, en Grandes Ligas también hay algunos perreos, pero no llegar al punto de hacer sentir mal al pitcher. Entonces esa parte sí para mí es un consejo para ustedes. Creo que no hay necesidad de llevarlo tan extremo, sino hay que aprender a jugar al béisbol, porque en realidad a los scouts no les gusta mucho eso. Creo que de aquí en adelante viene algo, vienen paso por paso las siguientes etapas de mi carrera en Dominicana. Yo al siguiente año, bueno, ese mismo año me llevan a la parte ese año subí a la liga instruccional. Ese año voy a la liga instruccional. Y en la liga instruccional doy un jonroncito también, ya no perreaba, ya no era lo mismo, ya estaba ya bien tranquilo. Entonces, yo sí, digamos que ahí vienen próximos pasos, próximas historias que van a venir próximamente. Sí le puedo decir de verdad a todos los padres un consejo primordial. Recuerden esto, recuerden que no solamente porque fui shortstop, como empecé mi carrera como shortstop, firmé como shortstop. Nosotros tenemos que estar abiertos a que estamos en un mundo, estamos en un deporte donde hoy puede ser una posición, mañana puede ser otra. Entonces muchos padres piensan que su hijo tiene que ser nada más una sola posición. Déjenlo que juegue en varias posiciones. No hagan que los niños nada más se enamoren de una posición y mañana les toca otra posición y no la van a saber jugar. El mayor ejemplo te lo puedo dar yo. Yo no sabía que echar. No sabía. Incluso pasaron 5 años como profesional, que hoy en día creo que no toman ese... No lo toman tan largo, no dejan que eso pase por tantos años para convertirte en un buen catcher. Hoy en día, si en 1 año, 2 años tú no eres buen catcher, te votan porque viene otro que así tiene el talento. Entonces no cometas esos errores que quizás en aquella época cometíamos nosotros, cometían los padres de nosotros, de no poner a sus hijos a jugar otras posiciones. Tu hijo no es nada más shortstop, tu hijo no es nada más centerfield, tu hijo no es nada más catcher. Ponlo a quechar, ponlo un ratico tercera, ponlo a pichar. Pues nunca sabe. Conozco otras historias de otros jugadores que fueron shortstop y terminaron pichando. Conozco historias, el ejemplo de mi hermano también. Mi hermano firmó como profesional y siempre fue centerfield y terminó jugando shortstop. Entonces, mira mi historia también. Empezó jugando una posición, terminó jugando otra. Entonces, sean abiertos a darle un poco más a esos muchachos el chance de jugar otras posiciones y entender un poco más el béisbol, que no sabemos cuándo va a suceder esto. Dejen que sus muchachos se diviertan en otras posiciones también y edúquenlo para que eso suceda. Confíen un poco en los coaches, en el proceso que dan los coaches a veces. Los coaches a veces dan buenos consejos. No te voy a decir que todos son los mejores, pero sí te dan buenos consejos de que ellos saben, tienen una visión, han jugado y entienden un poco el coaching y dicen, sabes que tu hijo tiene más potencial en esto o en esto otro. No quiere decir que deje de jugar la otra posición, pero tienen que darle chance de que también jueguen en otras posiciones. Recuerden de creer en el potencial de sus hijos. Sus hijos tienen potencial, pero tienen que creer en ellos. Tienen que dejarlos jugar más tranquilos. Tienen que dejarlos que los coaches hagan su trabajo, a lo que a veces pues cohiben un poco. Así que bueno, más historias de esta vendrán pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, recuerda darle a la campanita, dale like y vendrán muchos capítulos más, vendrán muchas cosas buenas, así que no se te olvide de estar pendiente y recuerda algo, la vida también se juega fuera del terreno.